segunda hora de esta segunda edición de DTV. Aquí estamos transitando las extraordinarias. Les recordamos que el 28, luego el fin de semana largo, va a haber sesión aquí en la Cámara de Diputados. Dos son los temas que se van a estar trabajando. Por un lado, la historia clínica digital, un proyecto que está ahí a punto de vencer su plazo para el tratamiento y no perder estado parlamentario. Y fue parte, me parece, de las negociaciones con el bloque, justamente el interbloque federal, donde la diputada Mónica Fein del socialismo de Santa Fe es la presidenta de la Comisión de Salud, y viendo justamente que se estaba por vencer el plazo de este proyecto, que es muy interesante para mejorar el acceso a la información de todos nosotros y nosotras a nuestra propia historia clínica. Bueno, es un proceso que se dio para habilitar los 129 diputados que se requieren para el quórum, recordando siempre que hay 118 del oficialismo y necesita 11 de distintos bloques. Y no llegan. Y no llegan. Y no llega. No llegan porque si le sumamos 4 de izquierda, que le va a dar quórum, sí, para este tema, sí. 4 de Provincias Unidas, que normalmente son la rueda de auxilio habitual del oficialismo. Tenemos a Rolo Figueroa, Sí. que probablemente esté también. Claudio Vidal, que suele acompañar. De Santa Cruz. Y ahí tenés 128, te falta alguno más. Y lo que me decían del interbloque federal es que seguramente 4 diputados de ese sector irían. Y recordemos, por ejemplo, Graciela Camaño ya había anticipado que ella no podían paralizar el Congreso. Sí, y ahí justamente, inclusive me decían desde el bloque del Frente de Todos, que lo plantearon con la suficiente antelación como para tratar de, me decían, rosquear un poco más y tratar de llegar, recordemos, 28, estamos hablando del martes dentro de 12 días, sí. 12 días, y con el tiempo suficiente como para generar también algún quizá pequeño apoyo de parte de Juntos por el Cambio de algún sector, porque efectivamente es una ley muy interesante que la vamos a analizar después del caso de la ficha única a nivel nacional, que bueno, es importante para tener la historia clínica. Son a veces cosas menores, pero que efectivamente a cualquier ciudadano le hacen la vida más sencilla, ¿no? Los temas que le importa a la gente, como le gusta decir a los diputados, bueno, este es uno, porque nos facilita a todos, además fortalece nuestro derecho a la información sobre nuestra propia salud y de una manera mucho más movible, que uno pueda llevarlo de un médico al otro, sobre todo en las dimensiones que tiene este país. Y el otro proyecto, que es el que va a tener mayor importancia porque impacta directamente en la vida de alrededor de 800.000 personas, es el plan de pago previsional. Una ley que está desde julio del año pasado aquí en la Cámara de Diputados, que entró también en una instancia de negociaciones importante y que se vio luego empantanada también por el debate presupuestario. Por eso se demoró en un momento su tratamiento, y fueron los 3 intentos que hubo de sesión en diciembre que el oficialismo no logró conseguir los 129 diputados que le dan legalidad a la sesión y permiten entonces su tratamiento. Recordemos que el 1 de diciembre se intentó ratificar a las autoridades de la Cámara, ahí Juntos por el Cambio no acompañaron con el quórum, y otros diputados de otros bloques tampoco acompañaron con su quórum para ratificar a Cecilia Moró en el puesto y a los otros 3 vicepresidentes del cuerpo. Y luego había convocada una sesión donde se logró hacer quórum, pero bueno, irrumpieron de manera violenta los diputados de Juntos por el Cambio, y ahí ya se fue todo a otro nivel, a otro carril, y terminó no pudiendo sesionarse y aprobar. Que, ellos objetaban que, bueno, se había traspasado el límite del quórum. Exactamente, exactamente. Y eso, bueno, intentaron nuevamente en el 22 de diciembre hacerlo, no se pudo, y por eso en extraordinaria se impulsó este proyecto. Vino 2 veces la directora ejecutiva del ANSES. Este miércoles estuvo en una jornada aquí con organizaciones de jubilados y jubiladas, intentando conmover a los diputados de otros bloques. Parece que lo logró, digamos, todo. Pareciera que sí. Que la presencia de Roberta fue importante. Y lo que me decían también es que la sesión del 28 puede ser hasta importante porque dejaría un poquito planteado un granito de arena para la visita del presidente el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, donde yo sé que Amanda Alba va a estar muy contenta porque va a ser la primera vez en la historia argentina que 2 mujeres estén al frente de las 2 cámaras e inicien
un año legislativo. Muy bueno ese dato, no lo había reparado, pero tenés mucha razón, me pone muy contenta esa situación porque promueve la participación más igualitaria de las mujeres también en este ámbito, que es el más paritario que hay de la representación pública institucional. Vamos a repasar qué decía Vanessa Siley. Ni bien terminó la comisión de juicio político el día de ayer, que conversó con nosotros aquí en la segunda edición de ETV, haciendo su análisis sobre el proceso que lleva adelante esta institución, este Instituto de Juicio Político, a los 4 miembros de la Corte. Conclusiones para el día de hoy. En primer lugar, que ya inmersos en el proceso informativo, se aprobaron las ampliaciones de prueba, no solo de nuestro bloque, sino también del bloque de la coalición cívica. Y ya tenemos un cronograma concreto de citación de testigos para el 23 de febrero, que es el jueves que viene, avanzando en un proceso con mucha transparencia y con mucha solvencia por parte de los diputados y diputadas y de la presidencia de la comisión. Y también se aprobó la prueba informativa que ya había estado ofrecida la semana pasada, así que bueno, muy contenta porque es histórico lo que estamos viviendo y es una responsabilidad muy grande, así que bueno, nos estamos preparando con mucha dedicación para estos días, ¿no? Es una dinámica a la cual ninguno de los diputados y diputadas acá presentes, salvo uno creo, estamos acostumbrados, porque el último precedente inmediato anterior de esta comisión de juicio político fue que efectivamente se procedió a un proceso de investigación y acusación como el que estamos llevando acá. Sucedió 2002, 2003, 2004, 2005, ¿no? Con la mayoría automática de Menem, con esa Corte Suprema. En términos reglamentarios a veces se suceden discusiones precisamente porque se aplica el Código Procesal Penal analógicamente, porque hay una delegación de funciones propias que hace el reglamento de la comisión en la presidencia de la comisión, y muy importante saber que esto no es un juicio penal, ¿no? Nosotros lo aclaramos todo el tiempo. Esto no es un juicio penal. Si bien hay que garantizar el debido proceso, que es un principio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no es un juicio penal. Por lo tanto, acá no se requiere que sean abogados y abogadas quienes integren la comisión, simplemente que sean diputados y diputadas, que hablemos de política y que determinemos si hay capacidad e idoneidad moral y ética para ocupar un cargo público a un funcionario público. Si ese funcionario público cometió un delito o es pasible de posibles delitos, como bien dice el informe de admisibilidad, luego la comisión puede girar, como sucedió en los antecedentes del 2002-2003, puede girar a un juez competente para que investigue el delito. Claro. Entonces, lo que nosotros acá tenemos una misión que es la investigación para la posible remoción del cargo. Y el mal desempeño puede haber existido sin que exista delito. En este caso hay que demostrar ambas cosas, si hubo mal desempeño y si hubo delito. Los hechos que se fueron suscitando y que con los testigos de la semana que viene se van a empezar a dilucidar son... bueno, todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, si hubo tráfico de influencias o no, si un jerárquico de la Corte Suprema, porque muchos de los testigos que van a venir la semana que viene son miembros, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que tienen que demostrar cómo funcionaba el mecanismo de información y de administración del proceso cuando llega a conocimiento de la Corte una causa en la propia Corte. Esto es lo que van a venir a exponer la semana que viene. Estamos aquí en la segunda edición de ETV repasando lo que dicen los diputados y diputadas sobre una de las comisiones más importantes que hay hoy en el Congreso, que es este proceso de juicio político. Les venimos diciendo, es un proceso que no es tan cotidiano, tan común, y por eso hay que prestarle atención para conocer cómo funciona también la democracia y cómo funcionan los poderes controlándose unos a otros. Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos, de la Ciudad de Buenos Aires, que también es uno de los protagonistas, uno de los firmantes de las denuncias, de los proyectos de denuncia. ¿Cómo anda? Soy el acusador. Uno de los acusadores, sí. Recién vemos a la diputada Siley, otra de las acusadoras también. En el Vanessa 2x1. tiene un expediente propio, creo que es del 2017, con el tema de la obra social, ¿sí? Sí. Y por el 2x1. Exacto, ella lo denunció. Lo que no quiso es hacer uso de la palabra el día de la acusación, porque como integra la comisión,
quedamos en que acusábamos los que no estábamos dentro de la comisión. Pero sí, eso es muy, muy importante, porque aparte son preexistentes, no es que los metieron ahora. Los que no estuvieron el primer día, los denunciantes, por ejemplo, Julián y Tulio, ¿tienen que estar o ya pasaron la oportunidad? No, creo que nosotros sustentamos el expediente de ella. O sea, no hace falta que se presenten ya. Vendrá en algún momento. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero el expediente ya está dentro de la admisibilidad, claro, de lo que nosotros hemos puesto a votar hace 15 días, que fue qué es lo que se admitía para ser juzgado. Y nosotros, el Frente de Todos, decidió que los 14 expedientes, los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros, que deberían ser admitidos. Y a mí me pareció muy importante eso. Y me pareció muy importante, por ejemplo, que el diputado Tailade no dejara pasar desapercibido la denuncia de la diputada Oliveto, que estaba recibiendo presiones de parte de gente ligada al juez Lorenzetti, por lo que estaba por suceder. Así que a mí me parece que la comisión de juicio, el juicio político es el juicio más importante que existe, que solo sirve para juzgar al presidente, el vicepresidente, la vicepresidenta o el vicepresidente y los ministros de la Corte, ¿no? Entonces, y se lo puede juzgar por mal desempeño o por delitos. Nosotros estamos juzgando a 4 ministros, no a la Corte, a 4 ministros, que son, y por distintos motivos, algunos, a los 4, en el caso de el tema de la coparticipación. Ahí firmaron los 4 ministros, a los 4 por el tema de la obra social, hasta a partir de que se empiece a sustanciar la prueba de la obra social, vamos a ver quién es más responsable que otro, pero los 4 son los responsables de la administración de la obra social, del personal, de funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial. A 3 los estamos juzgando, Rosenkrantz, Rosati y Maqueda, 2 por 1, por el Consejo de la Magistratura, por lo que yo denomino el asalto al Consejo de la Magistratura, que ayer de vuelta la Corte en una acordada que ha hecho, que firman casualmente Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, donde desechan al senador no le toman juramento. Bueno, eso es de vuelta mal desempeño de parte de Rosati. Siguen incurriendo en el mal desempeño. Porque Rosati debería excusarse, porque como él asaltó el Consejo de la Magistratura, él no puede ser juez y parte. Si él está de presidente del Consejo de la Magistratura, él no puede decidir quién va y quién no va a compartir el Consejo de la Magistratura, la mayoría a favor de él o no. Ahí es donde él se muestra, y uno entiende por qué Juntos por el Cambio defiende tanto a Rosati, porque se muestra como uno de ellos. No corresponde, como no correspondía tampoco que resucite esa ley que le permitía, porque como creo que se los dije una vez, el reclamo del Colegio de Montevideo o el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la impugnación que le hacía a la ley del año 2005, era respecto del equilibrio de los estamentos que participan en el Consejo de la Magistratura, el estamento de los jueces, el estamento de los diputados y senadores y el estamento de los abogados. O sea, ellos planteaban como un equilibrio allí, pero en ningún caso plantean que un ministro de la Corte tiene que ser presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. En ningún caso. ¿Y qué hizo Rosati? Casó una ley, o sea, decretó inconstitucional una ley que dormía hacía 6 años en la Corte y que venía desde hacía 15 años. Que me acuerdo que lo conversamos contigo. Y resucita una ley muerta, como denomina Kelsen, el maestro de todos los abogados, que una ley derogada por un parlamento es una ley muerta, no se puede resucitar, salvo el propio parlamento. Y él resucita esa ley y no otra, porque esa ley le permitía ser presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, si él es presidente del Consejo de la Magistratura, tiene que excusarse cuando tiene que resolver cosas del Consejo de la Magistratura respecto de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Entonces, ayer ha vuelto a incurrir en mal desempeño. Pero bueno, lo importante es que
en el día de ayer se ha aprobado los testigos y cuál va a ser la prueba que vamos a sustanciar. Te quería hacer una pregunta, porque teníamos una duda hace un ratito respecto a que los integrantes de la comisión, en este caso la Comisión de Juicio Político, son los que votan la admisibilidad y los que votan la lista de testigos, por ejemplo, la ampliación de la prueba. Pero después hay otros diputados que no son de la comisión que pueden participar. De hecho, hemos visto a López Todos los diputados pueden hacer uso de la palabra. Y la pregunta es, con los testigos que van a venir la semana que viene, los diputados que no son parte de la comisión, ¿también pueden preguntar? Claro, tranquilamente. Tranquilamente. Lo único que no pueden hacer los que no son parte de la comisión es firmar el despacho o votar la ampliación de la prueba. Son 16 los miembros del Frente de Todos, ¿Cómo, diputado? 14 de ellos de Juntos por el Cambio y uno por el Partido Federal. Sí. ¿Cómo se imagina la audiencia la semana que viene? La cantidad de preguntas, ¿habrá un límite de tiempo? ¿Nos quedaremos a dormir a la noche? Son 9 los convocados, los testigos. ¿Qué tiempo piensa que va a tener cada uno para hablar? Yo creo que bueno, eso lo va a decidir la presidenta de la comisión con el vicepresidente, con López, ¿no? O sea, Carolina Gagliar, que viene... Es un orgullo como está conduciendo, ¿no? La paciencia que tiene. No, la paciencia y me parece el respeto que se ha ganado tanto el oficialismo como la oposición de la autoridad ecuánime que ella está llevando adelante la comisión. Así que supongo, hemos hecho audiencias de más para que todo sea tal cual en los juicios políticos preexistentes. Sí. Directamente, en la primera audiencia se votaba la admisibilidad. Nosotros hicimos una primera reunión donde discutimos cómo sería esto, que esto, el otro, y después fuimos a votar la admisibilidad. Después, ayer hemos vuelto a ponerla en juego para ver cómo son. No es que ellos empiezan a decir, no, nos aplican el número. No, bueno, ellos lo único que quieren es que no vengan a declarar ni Robles ni D'Alessandro. Y entonces se nota mucho eso. Entonces no es una cuestión de... Pero no se puede impedir que no vengan. Pero es que tienen obligación de venir. Después que digan ellos qué cosas pueden o no contestar, porque puede ir, pero que no tengan de abogados a los propios diputados, ¿no? Me parece. No, yo tengo la experiencia particular de la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia, en donde está el diputado Moró presidiéndola, y ha venido el número 1 de la AFI de la época del macrismo, Arribas, y ha dicho qué puede contestar y qué no puede contestar. Ha venido Silvia Magdalani y ha dicho qué puede contestar y qué no puede contestar. Pero lo importante es poner la cara, me parece, es una actitud. Yo particularmente les vuelvo a decir... A mí no me parece bien que en ese nivel, el nivel de la máxima administración de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia, está subyaciendo por una información pública, porque yo me entero por vía de una información pública, que es que habría diálogos entre Robles y D'Alessandro, nada más que el hombre más importante del presidente de la Corte, Rosati, con el ministro de Justicia específico de Horacio Rodríguez Larreta. La verdad es que la mejor forma de mostrar la honorabilidad de las personas es mostrar los celulares y decir que eso no existió, y a mí me encantaría que suceda eso, no que metamos chicanas para que no vengan a declarar, porque entonces uno le generan dudas, debe ser cierto. No es que debe ser mentira. Por algo el jefe de gobierno lo separó a D'Alessandro del cargo. Y ahora están en el intríngulis, ¿no? La realidad hace que ha habido los otros días en Vida Lugano, en determinados lugares, que no puede estar la policía de la ciudad sin jefe. Exacto. Y ahora están con esto, ¿qué hacen? No lo quieren volver a traer porque quieren, como está en modus candidato el jefe de gobierno, no quiere que le pegue el tema... El juicio político. De los chats de D'Alessandro con Robles, ¿no? Y también los chats de D'Alessandro con los muchachos del Lago Escondido, ¿no? O sea, no quieren cargar con esa mochila, pero a su vez, si nombran otro,
Pero aparte, están saliendo todos los días cosas. Acordémonos que en esos chats, por ejemplo, figuraba un señor, Marcelo Violante, que era un empresario de las grúas, que hablaba, te llevo dinero, va un sobre. Acordémonos, ¿no? Sí. Y bueno, hoy salió la noticia. Y además. hoy sale la noticia que la empresa del señor Violante, que durante 40 años, 30 años, no sé cuánto tuvo las grúas, del año 89-90. Tuvo las grúas de la ciudad y ahora resulta que tiene una sociedad, Dakota, que no cumple, hacía como 9 años que no presenta un documento de la Inspección General de Justicia. Entonces, me parece, ¿y eso de quién era Más o menos como la Corte Suprema con la obra social, ¿no? Que claro, nunca presentaron un balance. ¿De quién era responsabilidad eso de no tener actualizado a la empresa de control de estacionamiento? De Marcelo Alessandro, porque eso dependía dentro de lo que era el Ministerio de Seguridad de Marcelo Alessandro. No, iba a hacer una pregunta de índole ético. ¿Cómo se entiende que una empresa de esas características a lo largo de 30 años no paga el mínimo canon? Y bueno, y porque hay una cosa en la administración que pareciera que es mejor prorrogar, callados la boca, que volver a licitar. Y una prórroga equivale a que te vuelva a dar una nueva licitación. Por lo que escuchábamos de Violante era bastante generoso. Decía, mando un sobre con tanto en pesos, tanto en dólares, ¿no? Así se puede justificar eso. ¿Qué va a pasar cuando usted no es integrante de la comisión, pero bueno, es como si, supongamos, ¿qué va a pasar cuando termine todo el juicio y llega el momento de llevarlo al recinto? Ahí van a manejar los tiempos, porque obviamente hoy por hoy, si fuera mañana, no están los números. Es que yo estoy seguro, yo siempre les digo a ustedes, yo estoy seguro que tanto de Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, no funcionan las manos automáticas. Si la prueba es contundente, yo no creo que siga 16-14 o esos números en el recinto. Yo siempre pongo como ejemplo aquella del 2002 que Néstor Kirchner hace con sus 22% de los votos y después terminó votado casi por unanimidad, al punto que renunciaron varios jueces antes porque no querían perder la jubilación, no es que... Pero nosotros tenemos mucha expectativa en que la prueba que estamos para realizar, más los testimonios, van a ser muy fuertes. En eso yo tengo mucha confianza en quienes están trabajando en cada uno de los casos. Y por eso digo que no va a ser emblocada la discusión. Entonces después cuando vayamos al recinto, si bien tenemos 3 años que va a tener estado parlamentario el dictamen, yo creo que no nos hace bien a los argentinos tener que administrar en justicia gente que no está en condiciones, ¿no? Y bueno, y de eso se va a tratar los próximos jueves de juicio político. ¿Solo jueves van a ser? Los jueves no, y creo que hay alguna idea de ver si no se meten 2 por semana también. ¿Les sorprendió que en la sesión de ayer la diputada Caña, por ejemplo, pidiera también, se refiriera también a la necesidad de la ampliación de la prueba, digamos, que otras voces que no sean las 2 de la coalición cívica que llevan adelante la denuncia, Juan Manuel López y... Bueno, y ustedes vieron, ya que me trae el caso de la diputada Caña pidió, creo que el pedido de ella era que se pidieran las sentencias de Ramos Padilla y del doctor Sergio Ramos respecto de Alessandro Robles, de los chats. Para ver las diferencias. Claro. Y nosotros no solo se lo votamos, sino que hemos pedido la comparencia, que vengan como testigos y que nos expliquen de cara a todos los medios televisivos que van a estar cubriendo. Pero le va pareciendo que ahí empiezan a aparecer otras voces dentro de Juntos por el Cambio que no defienden o que no niegan algunos pedidos que hace del oficialismo, sino que van solicitando ampliar o van empezando como a
Ya saben que el mostrarse de otra oficialismo, forma. creo que han probado que el oficialismo no está para defender a un juez en detrimento de otro juez. Hoy nosotros hemos firmado un dictamen que están los 4 jueces en el caso de la coparticipación, 3 jueces en el caso del Consejo de la Magistratura, como dije al principio, 4 jueces en la Corte Suprema por el tema de la obra social, y en el tema del 2x1 son 2 jueces, son Maqueda y... No, Rosenkrantz Rosati, ¿no? Y a su vez la coalición cívica está pidiendo solo por el caso Lorenzetti, nosotros lo hemos hecho propio y no sé a dónde apunta lo de la diputada Ocaña, pero me parece que fue muy bueno que no solo contemos con la sentencia o con el expediente, creo que hemos pedido el expediente entero que han hecho tanto el juez Ramos como el juez Ramos Padilla, pero sino que vengan y que nos expliquen cómo fue que se llegó a esa conclusión, porque inclusive tenemos una discusión con el fiscal Stornelli, que dictamina en un sentido inversamente a lo que había dictaminado con un mismo acto de espionaje ilegal en la causa Cuadernos. O sea, en la causa Cuadernos se denuncia que la prueba por la cual se va a comenzar el expediente es ilegal, y él dice que no es óbice para no empezar la investigación. Y en el caso de Los chats. Dice que la prueba ilegal no sirve y hay que archivar el expediente. ¿Van a citarlo a Stornelli también? Y yo creo que sí. ¿Va a venir? Porque la citaron también, estuvo 18 meses sin... Le cuesta, ¿no?, ir a cumplir en otros casos, pero bueno, vamos a ver. Va a intentarlo. Ahora, el análisis que hacen de algunos dirigentes del centro del Frente de Todos es que la democracia está condicionada en estos momentos, en función, por un lado, de lo que está realizando la Corte Suprema sobre el Congreso de la Nación, según los condicionamientos con respecto al Consejo de la Magistratura, la falta de nombramiento de jueces, y por otro lado, la situación de la vicepresidenta. ¿Se puede revertir esa situación en un año en el cual, bueno, por supuesto está la campaña electoral de por medio, pero ¿cómo ve el horizonte, Valdés? Yo siempre pienso que la justicia debe... A ver, nosotros, como verán, la diferencia entre nuestros integrantes del Frente de Todos, cuando son requeridos a la justicia, nosotros no nos profugamos. Vamos a la justicia sabiendo que el juez que nos toca es un juez que va a jugar al fútbol a la casa del presidente, pero nunca le hemos dicho que no a la justicia. Ahora, eso significa que nosotros valoramos y vamos a seguir... Perdón. Con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, sí. El gobierno lo hizo, no ha hecho caso. No, pero existía esa posibilidad. ¿Cómo? Sobre el fallo de la Corte Suprema, que ordenó dar la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, el gobierno no ha hecho caso. No, perdón. El gobierno hizo caso. Lo que no le gustó a Rodríguez Larreta es le paga con los mismos bonos que cobra Santa Fe. No es que nosotros no hicimos caso, le decidió pagársele con los bonos que en otra instancia, en otros temas, quizás también por temas de coparticipación, o creo que eran previsionales, ¿no? Cobra la provincia de Santa Fe. La diferencia, en eso es bueno la pregunta, es que nosotros no presentamos el pedido de juicio político por el fallo de la coparticipación. Nosotros presentamos el pedido de juicio político a partir de que salen los chats de cómo manipularon esa sentencia. Acordémonos, no es lo mismo. No es por la sentencia, sino por el mecanismo. Y cuando apareció públicamente y con una recurrencia del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que acababa de salir de mostrar otros chats en Lago Escondido, reunido con jueces que habían tenido una activa participación en juicios de la vicepresidenta
y en otros juicios, por ejemplo, otro de los jueces que había desestimado el tema de Internet, cuando el gobierno pidió, no que era un juez contencioso administrativo, que no me acuerdo ahora el apellido, pero nosotros, yo no creo que siempre hemos estado, es más, yo siempre les cuento a ustedes, fuimos hasta el día de 8 indagatorias en el mismo día del cumpleaños de Néstor Kirchner, nunca hemos dicho que no, hemos siempre estado derecho. Lo que, con ese sentido, creemos que vamos a revertir. Tenemos la obligación de revertir porque creemos que es injusto. A ver, el juez Ercolini, el 9 de marzo, dicen que van a dar los fundamentos de la sentencia, ¿no? Ya nos cae mal la fecha del 9 de marzo, que coincide con el 9 de marzo del 56, donde se proscribió precisamente al peronismo, donde se prohibió, no me acuerdo cómo se llamaba el número del decreto ese, que prohíbe hasta decir la palabra Perón, cantar la marcha partidaria y todo. Pero en la Argentina pasan cosas, como pasaron los chats de Lago Escondido, nadie iba a imaginar que alguien contara que jugaban al fútbol en la casa del propio presidente Macri, que según la biógrafa de Macri, Laura Di Marco, dice que a ese lugar los abrojos acceden los íntimos solamente, que ningún ministro accedía a jugar al fútbol en la casa personal del expresidente Macri. A ver, nosotros vamos a seguir luchando y creo que en eso está bueno el documento de anoche el Partido Justicialista reunido en el día de ayer, donde plantea que vamos a seguir peleando contra las posibilidades electorales de Cristina Fernández de Kirchner. No nos damos por vencidos. Y eso es porque lo vamos a discutir donde lo tengamos que discutir, en la justicia, en la calle. ¿Hay una proscripción de la vicepresidenta para usted? Yo ya impugno que en la primera instancia, Ercolini, que entendió esa causa y la mandó a Santa Cruz en el año 2007, 2006, porque esta causa se inicia en el año 2006 por supuestamente el tema de la obra pública de Santa Cruz. Sí. Y él dijo que él no era competente y la mandó a la justicia de Santa Cruz. La justicia de Santa Cruz, en todas sus instancias, dijo que esto no era delito y había cerrado la causa. En el año 2016, asumido Mauricio Macri, resulta que Iguacel, a quien nombran al frente de Vialidad, va con una tropilla a Santa Cruz a querer investigar y los propios testigos que vinieron de Vialidad de Santa Cruz dicen que lo que decía el informe no condecía con lo que ellos habían declarado. Y es más, el propio informe final, redactado dicen que esto estaba bien, que no estaba mal. A pesar de eso, Ercolini, él se presenta esto a Ercolini y Ercolini dice, vamos a reabrir la causa. Claro, ya era el Ercolini que viajaba al Lago Escondido, seguramente. Porque no puede ser, hay dos Ercolini. Un Ercolini que dice, yo no soy competente y por un tema, y por el mismo tema cambió el gobierno y es competente. Entonces, y después sucede que aparece él en Lago Escondido, y digo Lago Escondido porque ahí por lo menos 48 delitos enumeró Rodolfo Taileade, que se presentó en la justicia para que respondan en las cosas que conversaban entre ellos, cómo evitar que nos enteremos la población de ese viaje o cambiar el origen del viaje, en la cual proponían realizar por lo menos 40 y pico de delitos, que lo dice Taileade en su presentación. Entonces, ¿puede ser cierto que después llegue a esas instancias? O sea, el que juzga en primera instancia es Ercolini, que ya lo describí. Y los que juzgan en el juicio oral son el fiscal y el presidente del tribunal, que juegan hace muchísimos años en el mismo equipo al fútbol,
A veces, no siempre, en la casa del presidente Macri. Ayer en la comisión se planteó bastante si era apropiado o no, si era pertinente o no, que se utilizara material, que se solicitara información sobre los vínculos personales entre algunos de los testigos, ¿no? Que dentro de la causa que se está investigando, sobre todo por la vinculación entre Robles, que es el secretario del juez Rosati, con otros miembros de otros poderes ejecutivos. ¿Cuál es la discusión ahí? ¿Por qué no correspondería o por qué sí correspondería conocer esa información? ¿Se están metiendo con la vida personal? ¿Hay algo que intentan develar? Si fuera de alguno de ustedes, sería que se están metiendo en la vida personal. Si fuera que se trata de el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia, no están queriendo meterse en la vida privada, es obligación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos deberían denunciar esa amistad que incide en una sentencia. La toma de decisiones. Hay un dictamen de Elisa Carrió en el año 2002, precisamente, que está muy bueno porque ella dice por cuándo un juez debe excusarse o no. Estaba hablando de los ministros de la Corte de Carlos Menem. Y un ministro debe excusarse cuando tiene interés en el objeto procesal. A ver, en aquel momento era, en el caso, como les contaba recién de Rosati, él tiene interés en que ese Consejo de la Magistratura que él ahora preside tenga mayoría de la gente afina a su pensamiento para resolver las situaciones. Por lo tanto, él no puede, él debe excusarse para resolver esa situación. Eso no lo digo yo, lo está diciendo Carrió en aquel momento respecto de los jueces Nazareno, Moliné O'Connor, a quienes también, fíjense, cuestiona y les pide juicio político por haberse autovotado. Porque en el año 2000, cuando ellos hay elecciones para autoridades de la Corte, se autovota Nazareno y Moliné para ser presidente y vice, y la elección salió 5-4. Si ellos dos no se hubieran autovotado, perdían 4-3. Y por ese motivo Elisa Carrió estaba junto con Alfredo Bravo, Ocaña y Marcela Rodríguez, creo que era la otra diputada, piden el juicio político. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que se autovoten Rosati y Rosenkrantz que se autovote Nazareno y Moliné? Es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que con la jurisprudencia, con los antecedentes que tenemos, vamos a ir avanzando. Y no es que nos queremos meter en la vida privada, sino que si el procurador del Tesoro había denunciado, había recusado a Rosati porque era pública ya antes de que comenzara el juicio de la coparticipación, la relación entre Robles y D'Alessandro, y pone como antecedente una fiesta que salió públicamente, que era el cumpleaños de Ignacio Maíquez, un fiscal federal, ¿no? Que también tuvo mucho que ver en la causa Ercolini, fue uno de los fiscales de la obra pública de la causa Ercolini. Que en el cumpleaños de él, según salieron en las crónicas periodísticas de ese festejo, creo que en el cumpleaños fue en el Four Seasons, en uno de los hoteles más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y que llegaron juntos, decían las crónicas periodísticas, y se fueron juntos y hablaban de la amistad. Todo esto lo dice el dictamen que presenta la Procuración del Tesoro antes que comience el juicio de la coparticipación. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, bueno, vamos a pedir los videos y vamos a pedir cómo frente a esto preferimos directamente citar al fiscal Maíquez para que nos cuente si es verdad que ellos estuvieron en su cumpleaños, como testigo, con obligación de decir verdad. Y no es que se entiende que no nos estamos metiendo en la vida privada, estamos hablando de funcionarios públicos que toman decisiones
en la vida de los argentinos. Porque las leyes argentinas expresamente plantean, ¿no?, que cuando un juez tiene un vínculo con alguna de las partes, tiene que manifestarlo. Pero lógico, Digo, más allá de que sea lógico, también es parte de la... Las recusación están expresamente en el código. Una de ellas es este tema. Y en ese sentido, ¿cómo es la situación del Fíjense, juez? Sí. Fíjense, en este caso, cuando sucede el hecho de estos chats, en los sorteos le toca en un momento dado a María Servini de Cubría. Y María Servini dice que es pública su relación con Marcelo D'Alessandro. Positiva y negativa, porque dijo, en este momento no tengo una buena relación, y se excusó. Es lo que corresponde. Claro. En ese sentido le quería preguntar, digamos, están las causas también contra el que fue el primer juez del Supremo durante el gobierno de Macri, que es Carlos Rosenkrantz, y en algunas de ellas, bueno, al principio de su mandato se había excusado de intervenir en causas que tenían que ver con sus clientes. Entre ellos hablamos de Clarín, hablamos de otras empresas muy grandes a nivel nacional. ¿Ustedes piensan que la continuidad o este periodo de 5 años que supuestamente plantea está bien o debería excusarse para siempre? Hay uno de los expedientes que se han presentado y que son objeto de sustanciación en este juicio político, que yo creo que lo hizo o una ONG o un particular a ese planteo, y van a ser investigados, sin duda, porque el expediente está dentro de los 14. Sí, está planteado. Yo no me acuerdo si es por la Comisión Americana de los Derechos Humanos o por un particular, pero hay un expediente que habla de las excusaciones que debería haber tenido Rosenkrantz por empresas que figuraban en su cartel del estudio jurídico y que él no se ha excusado. Eso es un tema de investigación también. Diputado, usted, aprovechando su buena relación con el presidente, ¿qué sentido tiene? Y la vicepresidenta. Y la vicepresidenta también, por supuesto, ya que está. Entonces, bueno, vamos al entonces. temario de Extraordinaria, justamente. ¿Qué sentido tuvo mandar temas que no iban a, que se sabía que no se iban a tocar en este... puntualmente digo, la ampliación de la Corte, por un lado, acá, o la cuestión del el pliego del Consejo de la Magistratura también, y el pliego de Daniel Rafecas en el Senado? Porque son temas pendientes, sí, seguro, indispensables que, a ver, nosotros no sabíamos que Juntos por el Cambio había dicho que no iba a sesionar si nosotros comenzábamos el juicio político. Nosotros lo mandamos y guarda que creo que el miércoles vamos a sesionar y el vamos 28. a aprobar el martes 28. El martes 28 y vamos a aprobar varias cosas. Era lo del procurador y qué más era. El procurador, la ampliación de la Corte. Magistratura y la ampliación de la Corte, por citar esos temas puntuales. No, además... respondo uno por uno. Consejo de la Magistratura. Si nosotros decimos que Rosati asaltó el Consejo de la Magistratura de la Corte, ¿por qué lo decimos? Lo decimos porque estuvo mal declarar inconstitucional una ley que tenía 6 años dormida. Pareciera que él estaba esperando asumir la presidencia de la Corte para abalanzarse sobre eso, ¿no? Que por algo la Corte lo tenía. Alguna vez antes lo charlamos. Demoró 6 años y lo resolvió en 1 mes y medio desde que asumió la presidencia de la Corte. Y resucita una ley que no corresponde porque toma funciones legislativas del Congreso, la Corte que no los tiene. Es lógico que hay que sancionar urgentemente una nueva ley de Consejo de la Magistratura, porque no estamos conformes con la que está rigiendo. Nos parece ilegal inclusive. Entonces, me parece que era importante que el presidente lo pusiera en extraordinaria. Estaba la otra teoría, hacer un DNU, que el presidente directamente hiciera un DNU. Él no quiso, él quiso que lo pudiéramos sacar en el proceso extraordinario, en las jornadas estas, y no ha podido. Pero bueno, por ahí vuelve al DNU después. Pero lo cierto es que
este Consejo de la Magistratura no corresponde. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la segunda edición de TV. Nosotros nos vamos a compartir que decía Juan Manuel López, que es el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, diputado de la Coalición Cívica, en el contexto de la sesión de ayer. Es cierto que estamos en una nueva etapa, pero que estemos en una nueva etapa no significa que no tengamos que seguir cuidando la legalidad del proceso. Y sin ser abogado defensor de nadie, nosotros somos custodios de un proceso que tenga que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Que estemos en un juicio político no suspende ninguna garantía constitucional. Al contrario, están plenamente vigentes. Y nosotros las tenemos que custodiar en un proceso que, si bien está en una etapa preparatoria, en una etapa de instrucción, como querramos llamarle, acá se hace camino al andar en estas cuestiones, pero hay cosas que están muy claras. Nosotros tenemos un proceso de juicio político claramente acusatorio, donde están divididas las funciones en la Constitución desde hace un siglo y medio. Entonces estamos en un proceso y en una etapa jurisdiccional donde se produce prueba y donde además esa prueba se tiene que producir con legalidad, con lo cual las referencias a las que hizo el diputado Tonelli, que suscribo, no impiden, y las pruebas que ha pedido la diputada Ocaña no impiden que nosotros hagamos todas las observaciones respecto de la legalidad de esa prueba y de nuestras facultades. Y creo que nos debemos un debate, en todo caso, para definir los alcances de las facultades de investigación de esta comisión. Nosotros lo tenemos claro en este sentido. Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad, la libertad, requiere la intervención de un juez. Porque es el único que va a poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo custodiando la legalidad del proceso y no se avasalle ninguno de estos derechos de cualquier ciudadano. Las pruebas que están ofrecidas en los expedientes que se presentaron en su oportunidad y que se declararon admisibles, más algunas medidas de prueba, como las que propuso el diputado Tailade, no tenemos dudas que tienen que ser con intervención de un juez. Y por más que hayamos presentado, juez o jueza, no sé, que me está corrigiendo Siley, pero ¿cuáles las interceptaciones de telecomunicaciones, correos electrónicos, oficios a WhatsApp, Telegram y otro tipo de prestadores de servicio de telefonía, todo lo que va a la Judeco, efectivamente? En fin, deberíamos tener una etapa de admisibilidad de la prueba. Eso es a lo que me quiero referir, y una discusión sobre los alcances de nuestras facultades para producir prueba. Digo, eso no se dio hasta ahora y me parece que es la oportunidad. Bueno, todos dicen un poco en la misma línea que hay que dar garantías constitucionales de que el proceso es el que está arreglado ya en la legislación argentina. Hay que recordar que el instituto, la herramienta del juicio político, es una herramienta que está dentro de la Constitución Nacional, pero después hay todo un proceso que hay que cumplir que tiene justamente la garantía de la legalidad, ¿no? Para que nadie... y también para que en la historia argentina no quede después impugnada esta posibilidad de conocer, dar cuenta de si se fueron cumpliendo todos los pasos necesarios y si los funcionarios que fueron colocados en la Corte Suprema de Justicia cumplen con sus obligaciones, ¿no? Así como, bueno, cuando los funcionarios públicos, cuando las autoridades elegidas por el pueblo no satisfacen a la población, se vota en otro sentido, ¿no? Sí, ahí en ese sentido uno vale la aclaración que hizo, creo que primero el diputado Moró, la cantidad de audiencias que ha tenido la comisión, y cuando uno la escucha a Carolina Gaillard, que algunos la caracterizan de medio maestrita, digamos, en su forma de actuar, aclara una y mil veces cada una de las cuestiones que está diciendo, porque justamente creo que ahí reside el quid de la situación, no dar posibilidades a ningún tipo de impugnación. Y por eso, al finalizar cada una de las etapas, por ejemplo, ayer cuando terminó la evaluación y el voto acerca de la convocatoria con el agregado en el último momento de los jueces Ramos y Ramos Padilla y Marqui,
el funcionario que servía a las órdenes de la Corte Suprema. Fue muy claro, fue muy clara, muy precisa, leyó todo varias veces como para que no hubiese ningún tipo de dudas acerca de que efectivamente eso estaba garantizando la constitucionalidad de cada uno de los hechos que hace, y porque allí se plantearon varias cuestiones en ese sentido, especialmente la diputada Karina Banfi, fue una de las que tuvo la voz más cantante, y ante cada cuestión planteaba que esas cosas debían resolverse de otra manera y no como las estaba llevando adelante la titular de la comisión. No, sí, están todos de acuerdo en ese sentido, en respecto de que había arrancado con mal pie en cuanto a una acusación. Decían que la iban a recusar porque haberse pronunciado respecto del juicio político y que no podía presidir la comisión, cosa que era muy tirada de los pelos porque Sí, en realidad ella forma parte de un bloque. No era una jueza. Claro. Y es un juicio político ¿no? Pero en líneas generales, todos los comportamientos se están manteniendo dentro de... O sea, yo creo que va a quedar como un ejemplo, independientemente del resultado, pero va a quedar como un ejemplo porque estos procesos de juicio político, que en este caso está muy cantado el resultado que puede llegar a tener, pero independientemente de eso, después cuando se estudia en la historia, en el tiempo, seguramente se va a reconocer que, bueno, y esperemos que sigan esto, se mantengan estas posturas que son bastante duras seguramente, pero todo encarrilado, bastante encarrilado. ¿Vos pensás que no pueden, vos sos un conocedor, tenés unos cuantos años, José, de recorrido parlamentario? ¿Pensás que no va a haber ningún tipo de variación, apoyo mayor a algún tipo en alguno de los causas? Normalmente se hace mucho hincapié en lo que fue el proceso de juicio político en 2003, 2004 en realidad. Bueno, ahí estaba cantadísimo que el resultado, o sea, vos impulsás un juicio político cuando lo podés, cuando tenés un resultado concreto, o bien cuando querés generar un efecto determinado. Pero Eduardo Duhalde previamente, en 2002, había impulsado un juicio político y no estaban los votos en ese momento. Pero dentro de la comisión, por ahí no bajará al recinto, pero no pensás que por ahí... en la comisión sí, seguro, están los votos. No, pero más allá de eso... Más allá de la aprobación, nadie los tiene. más allá de la aprobación, yo planteaba si por ahí algún voto más en función de lo que demuestren, digamos, las diputadas inclusive de la coalición cívica, y se avance. Acá está, el resultado de esta comisión está cantado, sí, va a prosperar. Va a prosperar para que vaya al recinto, pero me parece que lo dijo Rodolfo Tailade también. O sea, y tampoco lo van a llevar al recinto para perder, me parece. No, sí, igual a diferencia de otros proyectos, acá me parece que más allá de el resultado final que tenga, que también es incierto, ¿no? Porque una posibilidad es que se destituya a los jueces, hay que tener una mayoría especial de 172 diputados. También los procesos van marcando las propias voluntades de los jueces que están involucrados en función de seguir o no en su puesto, ¿no? Los jueces pueden renunciar a su cargo en el contexto también de un proceso de juicio político que se está llevando adelante. Pero más allá de eso, me parece que acá hay al igual que en su momento, en el año 2002-2005, que se desarrolló el juicio político anterior a los jueces, algunos miembros de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, bueno, va dando cuenta un poco del proceso de funcionamiento de la Corte Suprema y también el rol que tienen los jueces, que son los más altos funcionarios en el Poder Judicial, ¿no? Acá hay denuncias que ya se están tramitando de manera... en el juicio ordinario, digamos, que no es un proceso político, sino un juicio ordinario con respecto a la administración de los fondos de la obra social del Poder Judicial, que involucra directamente a los miembros de la Corte Suprema, porque tienen deber de administración, en delitos penales, ¿no? De defraudación económica. Entonces ahí hay también otros andariveles por los que se va recorriendo. Pero teniendo en cuenta eso, bueno, también hay que decir... Un juicio penal económico en este sentido, un juicio penal por defraudación de vaciamiento de una obra social, la última instancia que resuelve es la Corte Suprema, que son los que están siendo investigados. Todos los caminos conducen. Pero más allá de eso, también en términos de fortalecimiento de la democracia, ya que estamos atravesando el año donde vamos a celebrar los 40 años ininterrumpidos de democracia, el periodo más largo de la historia argentina de un proceso democrático, bueno, parte de eso tiene que ver con la instancia de los
los controles entre los poderes, ¿no? Tanto el legislativo con el judicial como el ejecutivo con los otros dos poderes. Me parece que hay algo interesante que se está discutiendo en un contexto donde vemos lo difícil y complejo que es la institucionalidad democrática, Sí, la ¿no? gimnasia democrática está buena, creo que me parece algo saludable, y también poner en evidencia y quizás transparentar muchas cosas que son vidriosas y día a día el ciudadano común, cuando uno le pregunta por qué están mal las cosas y te dice, bueno, es el gobierno. Sí, bueno, inclusive no hay claridad en cuanto a que la justicia es un poder independiente. Claro, total. Entonces, desde ese lugar, la posibilidad de que se muestre quién es responsable, de que no funcione, no haya un juez que resuelva las cosas más rápido, que inclusive temas sensibles, como decir la ley Micaela, que ni siquiera ha tomado para poder ser impartida dentro del Poder Judicial, o cuestiones diarias, cotidianas, que hacen de la justicia un lugar realmente oscuro, que resulta difícil y complicado, porque eso también hace la vida cotidiana y democrática de cada uno de nosotros. Y si efectivamente podemos avanzar en cuestiones más rápidas, más efectivas para la población, hay que hacerlo. La administración de los recursos que tiene el Poder Judicial, que aprueba esta Cámara de Diputados a través del presupuesto, es administrada por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ahí también hay una relación directa en conocer, por lo menos, en qué se invierten esos recursos. Es uno de los hechos que denuncia la propia coalición cívica respecto a la forma en que se fueron gastando durante la gestión de Lorenzetti muchos de los recursos que esta Cámara aprobó para mejorar el acceso a la justicia y que a vistas está que no ha sido tan eficaz ese acceso a la justicia de manera mucho más directa. Vamos a ir a una pausa, la última de esta jornada, y volvemos en un ratito nada más. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá.